Amén, alabado Jesús. Dios me le bendiga en esta preciosa hora. Hasta quien te habla es el ministro del Evangelio, Heriberto Méndez González. La gracia y la misericordia que Dios nos brinda en esta hora de compartir la poderosa palabra del Dios viviente. Así que una vez más estamos aquí para que usted reciba la palabra del Señor. En esta hora quiero compartir un tema que se predica mucho en los púlpitos, pero que no se trata el tema ni se señala directamente, y es el legalismo. Gente que en los púlpitos predican legalismo, pero los que entienden lo que es el legalismo muchas veces no lo atacan, no lo señalan, no lo censuran, y hay mucha gente que son víctimas de legalismo. No sé si usted como creyente ha sido víctima de legalismo. Vamos a hablar de ese tema en particular, pero le voy a dar la definición de la palabra legalismo. Mire, mi hermano, porque en esta época que haya legalismo, yo creo que se cae, se cae de la mata cuando mucha gente predica en los púlpitos cosas que están fuera de contexto, y lo que predican es un evangelio de cargas. Y usted lo va a ver más adelante en principios o en detalle que yo voy a traer en esta hora. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra legalismo? Básicamente el legalismo, tengo aquí la definición, implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Escúchame bien, eso es legalismo. Sacar de su contexto la ley de Dios en su forma original. O sea, una vida cristiana basada en obediencias a reglas y regulaciones. Gente que tienen una vida en obediencia y ellos creen que están obedeciendo a Dios, pero como no tienen conocimiento escritural y desde el púlpito lo que se predica es puro legalismo, ellos están siendo obedientes, obvio, pero escúchenme bien, a reglas y regulaciones. En otras palabras, escúcheme bien, es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Escúcheme bien, una serie de principios morales fríos y mortales. ¿Por qué fríos y mortales? Porque están obedeciendo a reglas, regulaciones que impone el hombre, pero que nada tiene que ver con el texto bíblico. Y hay gente que creen que están obedeciendo a Dios cuando obedecen al líder, cuando obedecen a su pastor. Pero mire, mi hermano, cuando el pastor está equivocado en su enseñanza, usted no tiene por qué obedecer. Usted obedece a su pastor cuando se predica la palabra como está escrita, la palabra dentro de su contexto, no cuando se habla, se predica, escúcheme bien, de reglas y más reglas. Y hay congregaciones que están así. Pero cuando no hay conocimiento escritural, usted simplemente escucha y obedece la supuesta palabra que está predicando el pastor, la supuesta palabra de Dios, y no es palabra de Dios. Es puro legalismo. Le voy a dar ejemplos de lo que es legalismo, enseñanzas que se predican en los altares, en los púlpitos de la iglesia. Escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo me convertí a mediados o casi a final de la década de los 80. Hasta ahora, gracias al Señor, estoy perseverando, no con mis propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios, porque Él es el que imparte fuerza al creyente y nos ayuda a perseverar en este camino, porque esto no es con fuerza de hombre, esto es con la fuerza de Dios, bendito sea su nombre. Cuando yo comencé en el Evangelio, había mucho legalismo. Digo, todavía lo hay, pero como que abundaba mucho más el legalismo. Y una de las cosas que yo escuché desde los púlpitos en aquella época era que usar barba era pecado. Si usted se usaba la barba, ¿verdad? Se la dejaba crecer bien bonita, o se dejaba la chivita esta que yo tengo aquí, alaba, usted estaba en pecado. Que los cristianos no tienen que usar barba, porque la barba las usaban los prófugos eran los que usaban barba. Y usted dirá, hermano, eso suena absurdo, pero eso yo lo escuché con mis propios oídos, mi hermano. Yo escuché gente, predicadores, pastores diciendo que si los hermanos usaban barba, estaban en pecado. Hoy en día todavía hay congregaciones que sostienen eso y no dejan que los hermanos, si desean usar la barba, ¿verdad? Bien recogidita, bien, yo diría bien eh, acondicionada, porque hay hombres que se ven bien con barba y otros que no, obvio. Pero no dejan que los hombres usen barba porque para ellos la barba es puro pecado. Y mira, mi hermano, eso se llama
legalismo. La Biblia no habla nada en contra de eso. Simplemente dan una interpretación equivocada de la Biblia y muchas veces ni siquiera usan el texto bíblico para probar. O sea, no hay nada de Biblia para decir que eso es pecado, pero sí ellos señalan de que usar la barba es pecado. Bendito Jesús. Eso es un ejemplo de lo que es legalismo. Escúcheme bien, otra de las cosas que también es legalismo y se enseña en muchas congregaciones es que ir al cine es pecado porque cuando usted va al cine y se sienta en aquella silla, usted está sentado en silla de escarnecedores. Hermano, por aquí hay muchos cristianos que se la pasan visitando el cine y allí están viendo una película y se sientan en silla de escarnecedores. Mira, mi hermano, eso nada tiene que ver con la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, verso 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Escúcheme bien. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando la Biblia habla de silla de escarnecedores, que el creyente no debe de participar de eso, obvio. Está hablando de la actitud de una persona que escarnece a otro. Está hablando de la actitud del corazón, no está hablando de una silla. Mi hermano, entonces hay gente que piensa que si usted va al cine y se sienta en la silla y a escuchar, ver una película, usted está sentado en silla de escarnecedores. Y que eso es pecado porque la Biblia lo dice. La Biblia no dice eso, mi hermano. La Biblia lo que dice es que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, pero está hablando de la actitud del corazón. Esa actitud de escarnecer a otra persona. No es que usted está sentado literalmente en una silla, bendito sea el Señor. Eso yo lo he escuchado de los púlpitos de muchas congregaciones que todavía, a estas alturas del juego, todavía siguen creyendo en esa barbaridad, bendito sea su nombre. Puro legalismo en muchas congregaciones. Otro de los legalismos que yo escuché en mi época y todavía por ahí, todavía sigue sonando, escúcheme bien, es que las mujeres no se podían maquillar. La hermana que se maquillara, que se pintara el pelo, que se arreglara, la iban a poner en disciplina porque la Biblia dice que la mujer no debe de maquillarse. La Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es que la mujer vista con pudor, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Pero no dice que no se maquillaran, no dicen que no se arreglaran, alabado sea el Señor. Puro legalismo. Y cuando se hablaba de santidad, se hablaba de santidad externa y santidad interna. La Biblia no habla de santidad externa y santidad interna, eso no existe. La Biblia habla de una sola santidad. Y es la santidad que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ellos para darle un buen peso, escúcheme bien, ellos para darle un peso sólido a la mala interpretación, dicen que Dios tiene dos santidades, la santidad externa y la santidad interna. Y eso es puro legalismo. La Biblia no habla de dos santidades, habla más que de una. Alabado Jesús, y es aquella santidad donde el Espíritu Santo es el trabajo en la vida del creyente y nosotros empezamos a manifestar, a reflejar el carácter del varón perfecto. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que ama a Dios, escuche mi hermano, una persona que verdaderamente ama a Dios es una persona que anda en el Espíritu. Y ahí es donde está la verdadera santidad. No es asunto del maquillaje, porque muchas veces cuando se hablaba de la supuesta santidad, se atacaba siempre a la mujer, y a la mujer, y a la mujer y al hombre. ¿Qué hacemos con el hombre? Bendito Jesús. Por lo tanto, la santidad tiene que ver con el carácter del varón perfecto. O sea, que el carácter de Cristo sea reflejado en mi vida y yo vaya teniendo crecimiento espiritual como individuo y como creyente en Cristo. Nada tiene que ver con ese legalismo que se predica en muchas congregaciones. Alabado Jesús. Legalismo. Gente que han sido víctimas de legalismo. Otra de las cosas que yo escuché en los púlpitos es la siguiente. Ver el altar de Dios donde predica el pastor, el altar de la iglesia, que dicho sea de paso, ese no es el altar de Dios. Claro, por costumbre le decimos el altar, pero ese no es el altar de Dios. Escúcheme bien,
Aquel púlpito donde se para el pastor a predicar, aquel no es el altar de Dios, iglesia. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo respeto mucho el altar. El altar es santo. El altar se respeta. Mira, mi hermano, usted no tiene que respetar ningún altar. Usted tiene que respetar al Dios que te salvó, al Dios que te llamó a este llamamiento santo. A eso que usted tiene que respetar, reverenciar. A Dios, no es el altar. Dicho sea de paso, dice la palabra en el libro de Hebreo, no me acuerdo bien claro dónde está el texto bíblico, pero dice que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ya Dios no habita en el altar donde se predica la palabra del Señor. Dicho sea de paso, eso no se llama altar, eso se llama tarima. O se le puede llamar púlpito, donde está parada la persona predicando la palabra. Pero ese no es el altar. El altar es el de tu corazón. Dios anhela el altar del creyente y trabajar en esa vida del creyente, de aquel que él ha aceptado como Señor y Salvador, pero nada tiene que ver con el púlpito de la iglesia. Lo que pasa es que vemos el altar de la iglesia, donde predica el pastor, lo vemos como se veía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, lo mandó a hacer el tabernáculo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios le habló a Moisés y le dio las especificaciones de cómo iba a ser el tabernáculo. No voy a entrar en mucho detalle en eso porque estoy hablando de el legalismo, alabado Jesús, y no quiero salirme del tema. Pero para traerla así por encimita, el tabernáculo del Señor, escúcheme bien, tenía tres partes en específico. ¿Cuáles eran? El atrio exterior, el atrio del tabernáculo. El salón del tabernáculo mismo, había otro salón en el mismo tabernáculo adentro. Y estaba el lugar santísimo. Ahora, había una diferencia entre el lugar santo, que era el lugar del salón mismo del tabernáculo, y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Solamente entraba el sacerdote una vez al año al lugar santísimo. O sea, estaba en los atrios, estaba el lugar santo, que era el salón, y estaba el lugar santísimo. Entonces, hay creyentes que en esta época creen que la iglesia se divide en tres partes, una más santas que otras. Por ejemplo, en las congregaciones tenemos el estacionamiento. Eso viene siendo los atrios. Para hacer una comparativa con el tabernáculo, esos son los atrios. El lugar santo es donde los hermanos se sientan, allí en el salón de dicha congregación. Y el lugar santísimo es donde predica el pastor, la tarima, el altar arriba. O sea, si nosotros hacemos esa comparativa con el tabernáculo, parece bien espiritual, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros no podemos ver el nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. El Nuevo Testamento se ve muy diferente a como era el Antiguo Testamento. Y todavía hay creyentes que tienen la mentalidad del tabernáculo. Creen que donde el pastor predica es el lugar santísimo y no se puede parar nadie, muchachos. Ten cuidado que si tú te paras en el púlpito y tú no estás bien con Dios, Dios te puede matar. Semejante locura, mi hermano, eso se llama legalismo. Legalismo. Yo escuché una vez un predicador que dijo que ahora venían y se acercaban los días de Ananías y de Zafira, que Dios iba a empezar a matar gente en los púlpitos. ¿De dónde se sacaron esa locura? Del legalismo. Tienen un legalismo metido en mente, metido en el corazón, en las venas. Un legalismo que no quieren salir de dicho legalismo. Pero hay creyentes que todavía tienen ese legalismo y criticamos muchas veces a la Iglesia Católica porque ellos tienen unas creencias y no quieren salir porque están bien arraigados a esas creencias. Pero hay creyentes que todavía tienen en el corazón, le corre por sus venas el legalismo. Y el problema del legalismo, ¿sabe cuál es? Que muchas veces lo utilizamos para señalar a aquel que no cree como yo, para juzgar a aquel que yo no lo veo como lo ve Cristo, bendito Jesús, y constantemente estamos juzgando y señalando lo que a Dios no le agrada, bendito Jesús, y juzgamos, porque pensamos que mi legalismo me hace a mí más espiritual que aquel que no cree como yo. Puro
legalismo, alabado Jesús. Así que por lo tanto, donde predica el pastor, no se llama el altar, se llama el púlpito, se llama la tarima. Y usted me dice, ay hermano, que yo pensé que era el altar. No, el altar no es donde predica el pastor, escúcheme bien. El altar es tu corazón, porque Dios no habita en templos hechos de mano, bendito Jesús. Dios habita en tu corazón. Dicho sea de paso, usted va a la congregación, alaba y glorifica a Dios, se siente su presencia, pero cuando usted se va de ahí, que el culto termina, que termina el servicio, aquello se queda allí vacío, bendito Jesús, porque Dios no habita allí. Dios habita en el corazón de cada creyente. Pero el legalista dice que Dios está en el púlpito y que aquel lugar es el lugar santo, el lugar santísimo, y que si yo me paro allí sin estar bien con Dios, Dios me puede matar. Semejante locura predican mucha gente, alabado Jesús. Ahora, como dato interesante, escúchame bien, el tabernáculo se llama en la Biblia en tres formas. ¿Cómo que en tres formas? Escúcheme bien, estaba el tipo. Se conoce como el tipo, la realidad y la consumación. El tipo fue cuando el Señor se lo mostró a Moisés. La realidad fue cuando Moisés hizo el tabernáculo, y escúcheme bien, y la consumación, ¿cuál es? Que ya el tabernáculo del Antiguo Testamento pasó. Ya lo viejo pasó, ya lo antiguo pasó, aquello era sombra de lo que habría de venir, y ahora el tabernáculo somos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Cristo mismo cuando descendió, el verbo de Dios, dice la Biblia que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Miren mi hermano, el tabernáculo de Dios somos nosotros. Alaba. Yo soy el tabernáculo de Dios. Tú eres el tabernáculo de Dios. No es el templo. Alaba. Es tu corazón. Es tu alma donde Dios habita en tu espíritu, bendito Jesús. El Espíritu Santo vino a morar en el creyente. El Espíritu Santo no vino a morar en templos hechos de mano de hombres, sino en el corazón de cada creyente. Así que estaba el tipo, la realidad y la consumación. Ya usted no puede ver el templo de Dios, que de hecho somos nosotros, por hablando de la estructura de cemento o de madera, ya eso usted no lo puede ver como se veía en el Antiguo Testamento. Usted tiene que cambiar esa mentalidad legalista. Eso fue lo que te enseñaron, eso fue lo que usted aprendió, eso es lo que usted repite para adelante, pero sin tener base bíblica, y muchas veces hay creyentes que no han conocido el nuevo pacto. Y el nuevo pacto consiste en que ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, sino que habita en cada uno de nosotros como creyentes y como hijos del Dios viviente. Qué bueno saber que Dios me acompaña 24 horas. Yo no tengo que conseguir a Dios en el servicio de adoración a Dios, aunque es importante, ¿verdad? La palabra del Señor dice no apartarnos de la congregación como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarse porque usted recibe la palabra y usted recibe fortaleza de parte del Señor. Pero qué bueno saber que Dios no habita allí, que yo salgo del servicio de adoración a Dios y el Señor siempre me acompaña 24/7, los 365 días del año. Dios te acompaña, porque ahora es muy diferente a como se veía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba. La presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo. Allí también estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor, pero ahora el pacto no es el arca del Antiguo Testamento, ahora el pacto Cristo lo hizo con sangre en la cruz del Calvario y podemos tener victoria, ya la tenemos, pero saber, hermano, lo que significa, lo que implica, la seriedad de esto, de estar en el nuevo pacto, que es muy distinto a cómo se veía o se trabajaba en el antiguo, bendito Jesús. Legalismo. Legalismo espiritual. Quiero también compartir otra lectura bíblica, además de la que cité, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero compartir Santiago capítulo 5, verso 14,
que lo considero sumamente importante en esta hora gloriosa, porque quiero hablar un poquito del aceite. En Santiago la Biblia habla del aceite, cuando el creyente es, pero se los quiero citar para que después no vayan a decir que yo me lo estoy inventando. Vamos a ir directamente a las escrituras, bendito Jesús. Legalismo espiritual. Hay gente que están viviendo una vida y no quieren salir, mi hermano, de esa condición, de esa vida que hace que los ata y los llena de culpa. Bendito Jesús. Qué malo es vivir lleno de culpa, cuando ya Cristo quitó la culpa y dice la Biblia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escúcheme bien. Antes de leerla, es interesante saber que todos nosotros, de cierta forma, en el pasado, practicábamos ciertas cosas pensando que eran bíblicas. Por ejemplo, hay creyentes que utilizan el aceite ungido, para ungir casas, para ungir carros, para ungir terrenos. Y eso no lo dice la Biblia. Hay gente que se compra un auto nuevo y vamos a ungir el auto a la hermana para que el Señor la guarde. Y agarran al pote, al frasco, bendito Jesús, y empiezan a ungir el carro. Y eso la Biblia no lo dice, bendito Jesús. Vamos a ungir la casa, los cuartos, el televisor, la coqueta, la cama, las paredes, cuanta cosa consiguen, ellos la ungen con aceite. Cuando eso es antibíblico, mi hermano. Yo conozco gente buena, gente que aman al Señor, gente que le sirven a Dios de corazón, porque yo los conozco, pero practican esto que le estoy hablando, que se la pasan ungiendo paredes, ungiendo casas, ungiendo autos, propiedades. Si usted se compró una guitarra, vamos a ungirle la guitarra al hermano para que la suene con unción, bendito Jesús. Eso no tiene base bíblica, mi hermano. Eso es legalismo, eso es mala interpretación bíblica. Pero hay gente que lo hace. Ahora, ¿qué dice la Biblia del aceite? Dice la palabra, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que si está alguno enfermo entre vosotros, escúchame bien, llame a los ancianos de la iglesia, gente espiritualmente capacitada, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para eso es que se usa el aceite. Cuando alguien está enfermo y usted tiene aceite cerca, porque si no lo tiene no importa, como quiera puede orar por la persona, pero si tiene aceite disponible, usted lo unge con aceite y ora por la persona. Pero nada tiene que ver con carros, con casas, con propiedades. Hay gente que lo hace porque desconocen las escrituras. Ellos creen que todo lo que le viene a la mente viene de parte de Dios. Todo lo que viene a la mente hay que hacerlo, ¿no, mi hermano? Primero hay que filtrarlo por la palabra. Estas cosas yo las practicaba en el pasado también, cuando no tenía conocimiento, porque me dejaba llevar. Muchas veces estamos envueltos en emociones, en sentimientos, y las emociones muchas veces nos engañan, porque pensamos que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Hay gente que usan el nombre de Dios en vano. Que a Dios me dijo, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello. Y cuando usted lo filtra por la palabra, Dios no tuvo que haberle dicho tal cosa, alabado Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. O sea que cuando una persona está enferma, ¿qué hace el creyente, verdad? Dirigido por el Espíritu Santo y conforme al consejo bíblico? Se busca aceite, unge a la persona con aceite, ora por la persona y la oración de fe sanará al enfermo. Pero yo no tengo que cargar con una botellita de aceite para arriba y para abajo. El cajo está ungido, mi hermano. Ahora Dios me va a guardar el cajo. Mire, Dios no está comprometido a guardarte ni el carro, ni la casa, ni las propiedades.
Dios está comprometido, no con el hombre, ¿verdad? Porque Dios no tiene, Él no está en la obligación de hacer nada, ¿verdad? Porque Él es soberano. Pero conforme a las promesas de Dios, Dios prometió guardar tu alma, porque eres propiedad de Él. Pero Dios no te va a guardar el carro, la casa, las propiedades, todo lo que tenga que ver contigo, nada de eso. Dios guarda tu alma porque eres propiedad de Dios y el diablo no te puede tocar. Pero hay gente que piensa que Dios está comprometido en guardarle las casas, los carros, las propiedades y todo lo que ellos tengan, porque ya lo ungieron con aceite y ahora está ungido, y como está ungido, ahora no va a pasar nada. Mire, mi hermano, eso es legalismo, eso es interpretación bíblica mal aplicada, y hay gente que lamentablemente, gente mayores ya, no estoy hablando de jóvenes, gente adulta ya que pasan de los 40, 50, 60, 70 años, siguen con estas prácticas, porque ellos piensan que es de Dios ungir todo lo que ellos tengan. Todo lo que uno tenga hay que ungirlo, no, mi hermano. Hay que ungir solamente al enfermo y orar por la persona. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versos del 1 en adelante? Vamos a ir a Gálatas en esta hora. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado en la carne. Escúcheme bien, comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. O sea, los cristianos que se convirtieron al Evangelio, los judíos, querían que volvieran otra vez a practicar los rudimentos del judaísmo, porque ellos pensaban que Cristo no era suficiente. Y escúcheme bien, Cristo sí es suficiente. Una de las predicaciones que yo escuchaba cuando era joven es que si usted no se levantaba de madrugada a orar, usted no se iba en el rapto de la iglesia. Si usted no estaba haciendo eso, si usted no estaba haciendo ciertas obras, usted no se iba en el rapto de la iglesia. Entonces tenía que levantar de madrugada a orar y orar una hora, porque si orabas menos, no eras digno, ni estabas capacitado para irte en el rapto. Eso es legalismo. Eso es decirle a una persona que Cristo no es suficiente y como no es suficiente, yo tengo que hacer algo para añadir a esto que a mí me falta. Alabado Jesús. Y muchas veces pensábamos que haciendo esto y haciendo aquello, entonces yo estaba apto para irme en el rapto de la iglesia, en ese rapto pretribulacional que no tiene base bíblica, pero que mucha gente lo predican y dicen que es un rapto invisible, que nadie se va a dar cuenta de lo que va a suceder. Eso no tiene tampoco base bíblica, por eso es harina de otro costal, para discutirlo en otra ocasión. Pero puro legalismo, mi hermano. Las cosas que había que hacer porque me sentía incompleto. Cuando la Biblia me dice a mí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y es la fe en Jesucristo, en ese sacrificio, y somos salvos por gracia, no por las obras. Y el apóstol estaba hablando a los Gálatas que comenzaron en el Espíritu y ahora estaban terminando en la carne. ¿Por qué estaban terminando en la carne? Porque ellos pensaban que Cristo no era suficiente. Había que circuncidarse, había que guardar el sábado. Alaba por ahí una secta que se la pasa guardando el sábado. Ellos tenían que hacer parte de lo que hacían antes en el Antiguo Testamento para complementar o completar lo que ya Cristo había hecho por ellos. Y Cristo no necesita, mi hermano, su obra está completa. En Él estamos completos, alabado Jesús. ¿Qué dice también en Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 9? Escúchame bien. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo desligaste. Lo que por la ley os justificáis, de las gracias
habéis caído. O sea, los que se trataron de justificar por la ley, de la gracia, se cayeron hace rato. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Escúcheme bien, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Escúcheme bien, un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, si vas a guardar la ley, en el caso de nosotros sabemos que no tenemos que guardar la ley. Pero hay gente que predican algunas cositas que le dan a entender a los creyentes que tienen que hacer ciertas cosas para poder complementar su salvación. Y eso se llama legalismo, alabado Jesús. Otra de las cosas que se predican por ahí que no tienen base bíblica es la confesión positiva. No, hermano, vamos a confesar que la tormenta no viene. Yo confieso que la tormenta no viene. Yo confieso que la tormenta no viene. Yo confieso que la tormenta no viene. Vamos a confesar que no viene para que no llegue. Mire, mi hermano, por más que usted confiese que no viene, va a llegar porque el Dios soberano es el que permite y Él es el único que puede dictar por su propia boca, escúcheme bien, y decidir lo que permite o lo que no permite. Pero hay gente que están todo el tiempo, ay hermano, me siento enfermo. No lo confiese, confiese que estás sano. Yo declaro, yo decreto que tú estás sano. Yo decreto que este año va a ser el año de bendición. Yo decreto que Dios te va a prosperar. Yo decreto. Los decretos no funcionan así, mi hermano. Dios bendice, Dios prospera, Dios sana, pero es en su soberanía. Yo no tengo el poder de cambiar el mundo, porque si la iglesia tiene el poder de cambiar todo su entorno, pues vamos a confesar por ahí para abajo, a ver qué pasa. Vamos a confesar que no viene el terremoto, vamos a confesar que no viene la tormenta, vamos a confesar que no me voy a enfermar y si me enfermé fue porque lo confesé. Malas interpretaciones bíblicas que nada tienen que ver con el texto bíblico. Y usted ve gente decretando, yo decreto, yo digo, yo decreto. Yo escuché un profeta, un supuesto profeta que estaba en cierta ocasión profetizando y él decía que él profetizaba que la sangre de Jesucristo iba a cubrir la nación americana. Mire mi hermano, la sangre de Cristo no es un amuleto. Alaba. La sangre de Cristo la gente la usa como un amuleto. Yo te cubro con la sangre de Cristo. Y me pasó esto y yo reclamo la sangre de Cristo. Mire mi hermano, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Bendita sangre y bendito sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero nos limpió de todo pecado. Pero la sangre de Cristo no es para cubrir naciones, ni para cubrir pecadores. El pecador se tiene que arrepentir de sus pecados para que la sangre de Jesucristo el justo lo limpie de todo pecado. Pero si la persona no se arrepiente de sus pecados, no cree en Cristo, la sangre no va a hacer nada. Y así decía el profeta, el supuesto profeta. Yo cubro la nación americana con la sangre de Cristo, como si fuera un amuleto. La sangre de Cristo no es un amuleto para que usted lo use, para lo que usted le venga en gana. Bendito Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de pecado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, obvio, pero no es un amuleto. No es un amuleto para que usted, como el aceite ungido, cargar con el aceite ungido para arriba y para abajo, porque yo tengo el aceite y si el aceite está en el carro está ungido. Oiga, y si el pote de aceite se te pierde, ¿qué vas a hacer? Ya no hay unción, bendito Jesús. Legalismo, iglesia. Hay gente que están llenos de legalismo. Y sabes qué? Que los que están en ese ambiente, en ese sistema legalista, ¿sabe cómo lo dicen aquellos que han salido de dicho sistema? ¿Saben cómo nos dicen? Ah, esa gente son de los liberales. Esa es la iglesia de los liberales. Esa gente hacen lo que ellos quieren. Porque así nos tratan de liberales. Ahora, ¿qué usted llama? ¿A qué usted le llama una iglesia liberal? Porque una cosa es el libertinaje y otra cosa es la palabra liberal. ¿Y qué base bíblica usted tiene para sustentar que son liberales? Claro, usted va a utilizar su legalismo,
Usted va a utilizar lo que ya a usted le enseñaron para aplicárselo a otros porque usted tiene una mente legalista. Y si usted está en esa condición y usted va a otra congregación, donde la congregación hay mucha gente madura espiritualmente que han salido del legalismo, cuando usted llegue allí usted se va a sentir incómodo porque su legalismo no va a dejar que su mente sea libre. Pero ¿qué dijo Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios nos hizo libre a nosotros, pero hay gente que siguen con ese legalismo. Y ellos creen que están bien. No, yo estoy bien así. Puro legalismo. Y hay otros ejemplos que no los he dado, porque me cogería mucho tiempo. Pero estoy utilizando lo más básico, lo más que yo escucho por ahí. Puro legalismo. Pero el Señor quiere que usted salga de ese sistema y pueda ser libre, porque el problema del legalista es que juzgue a otras personas, se convierte en juez de otro. Es como los dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Usted sabe lo que dijo el fariseo, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo hago esto, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto, yo ofrendo esto, aquello, lo otro. Yo cumplí con todo. Estoy bien. Estoy tan bien que no soy como los demás hombres, ni siquiera como este que está aquí. Y dice la Biblia que el publicano se daba golpes de pecho, pero de humillación. No se atrevía ni poner la mirada al cielo, ni levantar su rostro, porque sabía que no era digno. Pues así nos sentimos nosotros. Nos sentimos que no somos dignos, pero cuando estamos llenos de legalismo, entonces nos sentimos más espiritual que el otro, porque yo oro, yo ayuno, yo cumplo con las reglas. Alaba, yo cumplo con los mandatos establecidos en la congregación que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Mire, mi hermano, dejemos fuera el legalismo y busquemos la palabra del Señor. Si usted se ofendió con esto, pues qué bueno, me alegro. ¿Sabe por qué? Porque es mejor que te ofendas y vayas a las Escrituras y busques a ver si lo que dice el hermano es verdad o no es verdad y salgas de esa mentalidad, porque han castrado la mente de muchos creyentes. Hay iglesias que usted va y tienen una lista de prohibiciones. Legalismo. Legalismo. Pero salga de ese legalismo. Y aunque usted se ofenda y se duela, usted abre las escrituras y comienza a estudiar la palabra. Comienza a estudiar la palabra. Comienza a estudiar las escrituras. Y a la larga usted se va a dar cuenta que usted estaba en una mentalidad legalista. Y el problema de esto es que cuando no cumplimos, no nos sentimos dignos delante del Señor porque nuestro sacrificio nunca fue suficiente. Nos sentimos que nos falta, que como que no estoy completo. Y esa inseguridad, y si Cristo viene me quedo, y qué va a pasar, y que si aquello, que si lo otro. Porque no nos sentimos dignos de Él. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad legalista. Pero Dios no quiere que tú tengas esa mentalidad. El Señor quiere que tú salgas del error, que tú salgas de esa mentalidad. Han castrado la mente de muchos creyentes. El problema es que como el pastor es la autoridad, no es que él es la autoridad y él predicó eso, pero ¿y si lo que predicó no está aquí? Te va a seguir creyendo semejante barbaridad, para no decir disparate. Bueno, ya lo dije, alaba. Ya lo dije, bendito Jesús. Salga de ese legalismo y dígale al Señor que le dé crecimiento espiritual. Es tiempo de crecer, mi hermano. Ya no estamos en la década de los 70, en la década de los 80, ni siquiera en la de los 90. ¿Por dónde vamos ya? Salga de ese legalismo y venga a los pies del Señor. Digo venga a los pies del Señor porque hay gente que se tiene que arrepentir, porque ese legalismo lo que hace es que ellos juzgan a otro, tienen prejuicio con ciertas personas. Si llega una persona a la congregación mal vestida, lo miran por encima del hombro. Si llega una persona que no les simpatiza mucho, ellos empiezan como que lo encuentran raro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se puede perfeccionar en una persona que tiene legalismo en su mente. No puede amar, no puede perdonar, no puede aceptar a los demás porque siempre va a haber una barrera. Yo soy santo y aquel es pecador.
Yo soy perfecto y aquella no es perfecta. Yo cumplo con todo lo que me dicen en la iglesia, pero aquella no cumple como cumplo yo, por lo tanto yo soy más espiritual. Legalismo, fariseísmo, alabado Jesús. Alaba. Eso es lo que hacían los fariseos, que ponían reglas y cargas que el hombre no podía llevar, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Pero ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Bueno, el Señor se lo dijo a los judíos, a los creyentes, a los discípulos, más específicamente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y todo lo que ellos digan, hágalo y póngalo por obra. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ponen cargas pesadas sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Dice que ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Nosotros sí que cumplimos. El que es espiritual no se da puesto de que lo está viviendo, sino que se humilla en su presencia, reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Dios te bendiga, y si el Señor te ministró este video, te ministró esta palabra, comparte este video con otras personas que yo sé que le va a ser de gran edificación, porque tenemos que salir del legalismo que nos han enseñado por tantos años, mi hermano, y ser libre. Cristo lo dijo: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y hay gente que no han sido libres porque se aferran en un legalismo que lo que les está haciendo es daño y no están creciendo espiritualmente. Así que Dios te bendiga y seguimos hacia adelante escudriñando las escrituras, porque la palabra del Señor tiene poder para cambiarte y para transformar tu mente. No te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, no conforme al legalismo, sino conforme a las escrituras. Dios te bendiga.